40.000 toneladas de acero se lanzan contra la costa en el viaje final de su vida operativa. ¿Por qué estos colosos de hasta 1.000 pies de longitud terminan sus días encallando deliberadamente en playas fangosas? A primera vista, la maniobra parece un accidente catastrófico, pero en realidad es el destino estándar en el sur de Asia para cientos de naves cada año. Se puede notar cómo el inmenso casco se detiene abruptamente sobre el lodo oscuro. En lugar de muelles y gloria, a estas ciudades flotantes solo les aguarda una destrucción sistemática. Miles de trabajadores esperan en la orilla, pareciendo diminutos ante la estructura que una vez cruzó océanos. Solo cuentan con sopletes de corte que arden a 5.400 grados Fahrenheit para enfrentar el metal. Las llamas muerden el acero, separando lo que antes era indestructible. Pero esto es solo el comienzo. Desmantelan la nave cortando cada placa de acero, cada compartimento y cada tubería con precisión manual. Se ve cómo las estructuras desaparecen gradualmente, pieza por pieza, hasta desvanecerse como si nunca hubieran existido. Todo esto ocurre por salarios de menos de $4 al día en un entorno laboral extremadamente peligroso, donde los operarios intercambian su seguridad por materia prima. Por este sacrificio humano, se logra que más del 90% de los materiales del barco puedan reciclarse. El acero renace así para el mundo en una nueva forma. Más de 100.000 embarcaciones componen actualmente la flota comercial global que opera en los océanos. ¿Por qué es necesario desmantelar estos gigantes de acero tras solo unas décadas de servicio? A simple vista, un carguero parece una estructura eterna capaz de navegar indefinidamente, pero la realidad física dicta un ciclo de vida estricto de 25 a 30 años antes de que el mantenimiento se vuelva insostenible. Cada año, los astilleros lanzan cerca de 2.700 nuevos navíos, mientras que entre 400 y 500 unidades antiguas se retiran definitivamente de la circulación. El ciclo de la industria marítima no perdona la antigüedad de los materiales, pero esto es solo el comienzo del deterioro. Se puede notar cómo el casco de acero pierde integridad gradualmente debido a la corrosión implacable del agua salada sobre el metal. Las bodegas de carga, los complejos sistemas de maquinaria e incluso la estructura principal ya no pueden mantener su nivel original de seguridad técnica. Todo se vuelve más complejo con el paso del tiempo y el desgaste acumulado en alta mar. Las normativas globales de emisiones obligan a reducir drásticamente el contenido de azufre en el combustible. A primera vista, adaptar los motores antiguos parece simple, pero en realidad esto convierte a muchas embarcaciones en activos legalmente obsoletos por el costo prohibitivo de la conversión. Los gastos de mantenimiento suben rápidamente más allá de la lógica económica, y esto no es el límite de los factores de riesgo para los armadores. Se ve cómo las colisiones inesperadas, los encallamientos o los incendios severos pueden sacar repentinamente a un barco de servicio. Los fallos mecánicos graves a menudo sellan el destino de la nave antes de lo previsto. Por consiguiente, cuando el costo de las reparaciones excede el valor operativo, el desmantelamiento queda como la única opción técnica viable. El proceso de reciclaje comienza, cerrando el ciclo operativo de la embarcación de manera definitiva. 70% de la actividad mundial de desguace de barcos se concentra en 3 lugares específicos. ¿Dónde terminan estos gigantes al final de su ciclo vital? ¿Se desmantelan acaso en el mar mediante operaciones de salvamento con robots, grúas y simulaciones complejas? La realidad es que son remolcados directamente a las playas del sur de Asia, donde la mano de obra es barata y la demanda de chatarra es enorme. Sin embargo, el destino final suele ser Alang en India, Chittagong en Bangladesh o Gadani en Pakistán. A primera vista, varar un barco parece una maniobra simple, pero en realidad estos sitios son los centros de reciclaje más activos del planeta.
En Alang, se puede notar cómo cientos de naves llegan a una costa de 6 millas cada año. Allí forman una masiva línea de montaje de desmantelamiento al aire libre. Pero esto es solo el comienzo. El método de trabajo cambia drásticamente según la geografía del terreno. Chittagong fuerza a las naves sobre orillas fangosas utilizando toda la potencia de las mareas altas. Se ve cómo los cascos se asientan pesadamente en el lodo para su corte. Gadani fue alguna vez el centro más rápido, aunque con riesgos operativos significativos. Más adelante se complica. A pesar de las diferencias técnicas y de escala, todos comparten el mismo rol industrial. Desprenden decenas de miles de toneladas de acero de las estructuras oxidadas para su recuperación. El material se reintegra a la economía global, cerrando el ciclo productivo. 3 a 6 millones de dólares estadounidenses. Esa es exactamente la cifra que puede generar un buque de carga típico antes de su desmantelamiento. Los compradores, generalmente comerciantes de chatarra de acero o empresas especializadas en desguace, evalúan la embarcación basándose en 2 factores técnicos principales. Calculan la cantidad exacta de acero recuperable y la cotejan con el precio actual del mercado de la chatarra. Pero esto es solo el comienzo de la valoración. Los cruceros alcanzan cotizaciones aún más altas en el mercado. ¿Por qué estas naves turísticas superan significativamente el valor de los cargueros industriales? El tonelaje bruto a veces parece comparable entre ambos tipos de embarcación. Esto sucede porque contienen grandes cantidades de metales no ferrosos, acero inoxidable y costoso equipamiento interior que incrementan el beneficio final. A primera vista, el desmantelamiento parece una destrucción caótica, pero en realidad se divide en 2 categorías precisas: rotura para chatarra y desmontaje para reutilización. Se puede notar cómo se recupera sistemáticamente la mayor parte del acero, cobre y aluminio de la estructura. Los cables eléctricos, las hélices masivas, los ejes de transmisión y los sistemas de maquinaria se extraen. El proceso solo está cobrando fuerza en los astilleros. Componentes valiosos como los motores y equipos de navegación son cuidadosamente retirados por los operarios. Bombas hidráulicas y generadores pasan por una inspección técnica para ser revendidos a embarcaciones más pequeñas o en mercados locales. De esta manera, antes de que el barco sea cortado oficialmente en secciones, completa su rol económico final. El material queda listo para abastecer a diversas industrias sin prisa. Una inspección final y el papeleo de navegación autorizan al barco a entrar en el viaje final de su vida operativa. Como ya no es capaz de moverse por sí mismo, un equipo de remolcadores asume la tarea de arrastrarlo hacia el patio de desguace. ¿Por qué el momento crítico tiene lugar siempre durante las pocas horas de la marea alta? A primera vista, la potencia mecánica de los remolcadores parecería suficiente para varar la nave en la orilla en cualquier momento. Sin embargo, solo el agua de mar en ascenso levanta el enorme casco, creando la profundidad necesaria para que los remolcadores controlen la dirección y el empuje. Si los cálculos resultan erróneos, el barco puede quedar atascado lejos de la costa o derivar fuera de curso, creando grandes dificultades logísticas para toda la operación. Pero esto es solo el comienzo del desafío físico. Cuando todo marcha según el plan, la nave se desliza profundamente hacia la playa de arena bajo su propio impulso y se detiene allí. Se puede notar cómo, a medida que baja la marea, el casco se asienta firmemente en la línea de costa, exponiendo la enorme parte inferior que ha permanecido oculta bajo el agua durante décadas. Este es el momento exacto que marca la transición de vehículo de transporte a una masa de material a la espera de ser desmantelada. En los meses siguientes, cientos de trabajadores se moverán a través de cada compartimento de acero, diseccionando el barco desde adentro hacia afuera. La primera etapa consiste en vaciar completamente los compartimentos de la nave.
Los operarios comienzan desmantelando el interior: puertas, mesas y sillas, luces, barandillas de acero inoxidable, paneles decorativos y el cableado eléctrico. Más adelante se complica la logística. Cada artículo retirado se inspecciona meticulosamente para determinar si se puede reutilizar o revender en el mercado secundario, porque para los cruceros este trabajo es mucho más complejo, ya que áreas como teatros, cines, gimnasios, piscinas, bares y cientos de camarotes deben ser desmantelados manualmente. Muchos componentes valiosos, como cocinas industriales, sistemas de sonido complejos y unidades de aire acondicionado, se retiran intactos para su venta. Una vez retiradas las capas interiores, el equipo de gestión ambiental bombea el aceite residual de los tanques y trata los lodos, aguas residuales y cualquier producto químico restante en las tuberías. A primera vista, este paso parece una simple limpieza sanitaria, pero en realidad es una medida de seguridad crítica. Incluso, una pequeña cantidad de gas inflamable o aceite no recolectado puede convertir la llama de un soplete de corte en una fuente de ignición. Tras la limpieza, el barco queda con solo un marco de acero vacío, listo para la etapa más pesada, el corte del casco. El proceso solo está cobrando fuerza. Se ve cómo los trabajadores levantan andamios y marcan las líneas de corte, iniciando la tarea central de todo el proceso con precisión. Utilizan sopletes de corte oxiacetilénico a más de 3000 grados Celsius para perforar placas de acero de casi 3 centímetros de espesor. Cada corte completado separa una sección de acero de varias toneladas, que se apareja cuidadosamente con cables antes de dejarse caer sobre la arena por gravedad. El sonido del acero golpeando el suelo siempre resuena, indicando que una parte del cuerpo del barco ha sido cortada definitivamente. Y esto no es el límite del esfuerzo físico. Por eso los tractores arrastran estas grandes secciones hacia el interior del patio, para ser cortadas en piezas más pequeñas por las cuadrillas de tierra. 3 equipos de cortadores de acero, tripulaciones de transporte y equipos de recuperación de cables trabajan continuamente para recuperar la mayor cantidad de material posible. Dependiendo del tamaño del barco, toda esta etapa puede durar desde varios meses hasta más de un año, completando el ciclo de desmantelamiento. 12 a 16 horas al día trabajan los obreros en los astilleros de desguace, ganando apenas entre 3 y 4 dólares estadounidenses por jornada. Toda esta etapa de desmantelamiento puede extenderse desde varios meses hasta más de un año completo. A primera vista, el proceso parece una secuencia técnica ordenada, pero en realidad es una labor extremadamente peligrosa. ¿Por qué las cifras de siniestralidad siguen siendo tan altas a pesar del tiempo transcurrido? La industria moderna suele incorporar medidas de seguridad para proteger al personal, porque el desguace naval sigue dependiendo más de la fuerza humana que de la maquinaria, manteniendo el riesgo de accidentes siempre presente. Se puede notar cómo los trabajadores enfrentan la caída de acero o resbalones desde alturas. Además, las explosiones por petróleo residual y la inhalación de polvo de amianto pueden causar daños pulmonares permanentes. Pero esto es solo el comienzo. Los registros contabilizan casi 2000 accidentes graves desde finales de los años 60, y el número real podría ser mucho mayor debido a los migrantes indocumentados. En muchos astilleros, el equipo de protección es escaso y la atención médica limitada, pese a los esfuerzos de organizaciones internacionales. El cambio ha sido lento. Más adelante se complica el panorama. La cámara se desliza fuera de los muros de los astilleros, revelando que muchos trabajadores viven en viviendas improvisadas. Por la falta de agua limpia y saneamiento básico, la naturaleza inestable del trabajo limita el acceso a la educación y seguros. Esto fuerza a muchos a permanecer atados a una ocupación altamente peligrosa durante años sin opciones alternativas.
La jornada laboral concluye a la espera del siguiente turno. 40.000 toneladas de peso puede superar un gran crucero cuando llega al desguace final. ¿Por qué esta industria ha logrado subsistir durante más de medio siglo? A primera vista, desmantelar buques oxidados parece una tarea sucia y poco rentable, pero lo que realmente permite su existencia es el enorme valor económico del acero reciclado. Cuando un barco se corta pieza a pieza, cada plancha, cada sección de tubería y cada marco estructural se convierte en un recurso valioso. Por esta razón, un carguero mediano suministra entre 10.000 y 25.000 toneladas de acero recuperable. Todo este material se envía a los hornos para renacer, convirtiéndose en palanquillas, varillas y placas. El metal fundido fluye para integrarse en productos destinados a la construcción de puentes, carreteras e infraestructuras críticas. Pero esto es solo el comienzo, porque los beneficios ambientales del acero reciclado son igualmente significativos para la ecología. El proceso ahorra hasta un 70% de la energía comparado con la producción desde mineral virgen, reduciendo las emisiones de dióxido de carbono. También se recuperan cobre del cableado eléctrico, aluminio de las barandillas, latón de las hélices y acero inoxidable de las cocinas industriales. Y esto no es el límite. Se puede observar que estos materiales tienen largas vidas útiles y su reutilización reduce la presión sobre los recursos naturales. Incluso los componentes mecánicos reciben una inspección detallada para su reventa inmediata. Se distinguen compresores, generadores, bombas y sistemas de navegación que pasan a los mercados locales tras ser revisados. De un barco que parece haber perdido todo valor, la industria genera millones de dólares estadounidenses en materiales y equipos. Estos elementos continúan su viaje funcional en nuevos proyectos. Decenas de sustancias peligrosas se ocultan dentro del casco de un solo barco. ¿Por qué el desguace se describe a menudo como una victoria para la economía circular? A primera vista, la recuperación de acero y la conservación de recursos reducen las emisiones globales de manera efectiva. Pero en realidad, el medio ambiente no siempre se salva, sino que a veces muere en otro lugar. En los patios de desguace, el precio pagado deja de ser números abstractos para convertirse en suelo contaminado, agua tóxica y vidas humanas. Sin embargo, la amenaza es física e inmediata. Pero esto es solo el comienzo del problema. Se puede notar cómo el asbesto recubre las tuberías viejas y la pintura a base de plomo se adhiere firmemente al casco. Los bifenilos policlorados saturan los equipos electrónicos, mientras metales pesados y aceite residual permanecen en los tanques de combustible. Incluso los sistemas de saneamiento de los cruceros contienen desechos biológicos peligrosos. Por la falta de un manejo cuidadoso, estos elementos se filtran en el suelo o fluyen hacia el mar. La contaminación resultante dura décadas, y en muchas áreas cercanas a los astilleros, las concentraciones de metales pesados superan con creces los niveles permitidos. La vida marina disminuye drásticamente y la tierra se degrada, afectando la salud de los residentes locales. Más adelante se complica, porque el método de varamiento domina la industria por ser barato y ampliamente utilizado. Las operaciones ocurren en playas abiertas sin sistemas de tratamiento de residuos, causando un daño ambiental significativo. El ciclo de desmantelamiento cierra así su fase crítica. 10 a 15 años puede tardar el desmantelamiento completo de un solo submarino nuclear, debido a su extrema complejidad técnica. Estos colosos contienen reactores, barras de combustible y sistemas de refrigeración radiactivos que resultan extremadamente peligrosos si se manipulan incorrectamente durante el proceso. Solo Estados Unidos, Rusia y el Reino Unido tienen la capacidad industrial para procesar este tipo de naves bajo estrictos protocolos de seguridad. ¿Por qué no se puede simplemente varar cualquier barco en una playa para su desguace rápido?
La maniobra parece evidente para ahorrar costes operativos a simple vista, porque los impactos ambientales y los riesgos de seguridad impiden que todas las naves se conduzcan a la orilla sin medidas previas. Algunos tipos de embarcaciones deben manipularse bajo condiciones especiales y niveles de control mucho más rigurosos para evitar desastres en la costa. Pero esto es solo el comienzo de las restricciones globales. A primera vista, el reciclaje naval parece una demolición estándar, pero en realidad requiere una precisión quirúrgica regulada internacionalmente. Debido a los riesgos para la salud, la Convención de Hong Kong de 2009 exige que el reciclaje se realice de manera segura y ambientalmente racional. Aunque el tratado no entrará oficialmente en vigor hasta el año 2025, la preparación técnica ya está en marcha. La legislación internacional presiona incesantemente para elevar los estándares de protección. Además, se puede notar cómo la Unión Europea ha emitido reglamentos estrictos para sus propios navíos comerciales. Los barcos que enarbolan la bandera comunitaria deben ser desmantelados únicamente en instalaciones aprobadas por las autoridades competentes. El sector avanza hacia un ciclo de vida más controlado. Cientos de trabajadores laboran día y noche en las playas de desguace que se extienden por el sur de Asia. ¿Por qué el acero de estos buques no desaparece tras concluir su último viaje? El inmenso casco oxidado yace inerte sobre la arena de la costa. Pero, de hecho, los materiales regresan al mundo para continuar siendo utilizados en nuevas estructuras. Más adelante, el proceso se vuelve más físico. Se puede notar cómo cada nave lleva consigo un fragmento de la memoria del océano, tras años de cruzar olas transportando mercancías y personas. Las instalaciones aprobadas ejecutan el despiece metódico de las naves mediante cortes precisos en el metal. Parece evidente que el barco ha terminado su función útil, pero en realidad las masivas placas de acero solo se preparan para una nueva fase industrial. El humo de las antorchas se disipa lentamente sobre las secciones recién separadas. Y esto no es el límite de su transformación. Aunque este ciclo de vida conlleva riesgos y controversia, permanece como un enlace vital en la economía global. Los materiales recuperados se destinan a la construcción de puentes, fábricas y zonas industriales. Se ve cómo el metal se apila ordenadamente para integrarse a veces en una nueva embarcación. El fin de la máquina marca el inicio de una forma más duradera y silenciosa.